Bueno, buenos días. Ante todo agradecer la invitación que nos está haciendo la Universidad de Belgrano a poder compartir esta mañana con ustedes eh, a través de la cortesía de Aeroterra en su relación con la universidad eh, y obviamente sus proyectos de Aula GIS y del el equipo de UNIGIS. En la oportunidad de hoy se me ha invitado a hacer dos presentaciones. En esta primera es una presentación un poco de corte académico, un poco más asociada a la parte reflexiva, y es sobre una temática que se refiere a lo que es los temas de prosperidad urbana. No sé qué tan al tanto estarán ustedes de esta visión. Son visiones nuevas que se están trayendo desde el concierto de las Naciones Unidas y que están afectando directamente el ámbito de la arquitectura a través del concepto de prosperidad. La presentación de hoy tiene dos partes. Una primera, voy a referirme a algunos de estos conceptos de forma general para poder ilustrar. La segunda parte, que es lo que se refiere a las metodologías, porque de alguna manera u otra estos enfoques están afectando la manera de cómo poder afrontar los temas de planificación y de gestión del territorio, y planificación y gestión particularmente del ámbito urbano. Desde el año 72, cuando se planteó lo que fue la Conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo, se manifestó la necesidad de poder afrontar el problema del medio ambiente como una política de todas las naciones, a nivel dentro de las naciones y entre las naciones. De alguna manera u otra, esto derivó en lo que fue la primera conferencia sobre el hábitat del medio ambiente, que fue Hábitat 1 en Canadá. Y en este momento se teniendo conceptos como el concepto de la sostenibilidad. Todos hemos escuchado los temas de sostenibilidad y sustentabilidad, pero realmente lo interesante de esta evolución es que estos conceptos han ido cobrando mayor fuerza, mayor precisión, mayor especificación de qué realmente significa, más allá de una buena intención, a veces demagógica, de lo que es realmente el concepto de sostenibilidad. Pero bueno, en el año 76 se planteó la primera visión de lo que era la sustentabilidad, considerando la importancia que deben tener los recursos naturales hacia el futuro. Y la importancia en sí que dentro de los diferentes aspectos de los derechos humanos debía tener, gracias, los aspectos del ambiente y de la vivienda y del refugio como tal. Dense cuenta que para esa época lo que estaba imperando era una visión desarrollista de la humanidad, la industrialización, la producción de bienes y servicios, ¿no? Y al mismo tiempo la preocupación por el crecimiento exacerbado de las ciudades, de los problemas ambientales que estaba generándose con eso. Y entonces esto derivó que luego durante los años 80, particularmente hacia el año 83, se instaló la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que derivó en lo que era la discusión de lo que podía ser el ámbito de la ecología urbana. Hacia finales de los 80, una comisión elaboró un informe llamado el Informe Brundtland, que fue el que planteó el concepto del desarrollo duradero, de qué forma no solamente se obtienen beneficios directos y rápidos en el desarrollo de la humanidad, sino que también ese desarrollo pudiera persistir. Ese concepto de desarrollo duradero luego evolucionó a lo que fue la definición en sí de lo que es el desarrollo, la sustainable, o la sustainability, o sea, la sustentabilidad. Y la sustentabilidad lo que consideraba era la importancia de que las siguientes generaciones pudieran disfrutar de los mismos recursos naturales que disfrutaban las generaciones actuales. Era un enfoque muy asociado directamente a lo que eran los aspectos del medio ambiente y de cómo conservar los recursos naturales para que los parques, los bosques, pero muy asociado directamente a lo que eran los medios naturales. De este concepto de sustentabilidad, hacia el año 96, ya en Estambul, se planteó en la conferencia el Hábitat 2,
de qué manera esa sustentabilidad también debía afectarse directamente a lo que eran las comunidades, ¿no? Y en la Habitat 2, que ya fue, digamos, unos previos ya a lo que fue la culminación del siglo XX, se evidenciaron muchas de las demandas que implicaban la necesidad de la vivienda para todos como un derecho humano, ¿no? Y la importancia de que el crecimiento de la población en ámbitos urbanos era cada vez mayor y que era necesario poder que esos asentamientos humanos en diferentes modalidades, no solamente en ciudades, sino también en pequeñas comunidades, pudieran tener una continuidad, una calidad de vida a lo largo del tiempo. Se planteó el programa 21. El programa 21 fue un lineamiento escrito en lo que se llamó en su momento el Libro Azul, en el cual establecía indicadores de qué manera cuáles eran las dimensiones de ese desarrollo sostenible. Ahí se estrenaron, digamos, la definición de lo que es la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión económica de la sostenibilidad, estos tres bloques que ustedes habrán quizás visto como base del desarrollo sostenible, y el marco institucional que hacía falta para poderle dar configuración para eso. Y fue migrando entonces el concepto de la sustentabilidad a la sostenibilidad. Con esta particularidad de los nombres, ¿no? Hay muchos autores, en realidad en inglés tienen la misma acepción, o sea, o el mismo término. Pero en nuestra lengua sí se ha manifestado un cambio. Muchos autores lo han considerado que ha sido un cambio en ese enfoque, porque el enfoque de la sustentabilidad se ha entendido más asociado directamente a los medios naturales, mientras que la sostenibilidad abarca no solamente lo natural, sino también lo económico y lo social. Entonces, quizás por allí hay más acuerdo de poder trabajar con esos tres bloques dentro del concepto de sostenibilidad. De hecho, en la literatura en castellano, la sostenibilidad hace énfasis en todos esos aspectos. Ya sea hacia el cambio de siglo, en realidad todos nuestros países fueron asumiendo lo que fue una agenda que lanzó las Naciones Unidas, que fue la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Se planteó para ese momento que las diferentes urgencias en el mundo, particularmente asociadas a la pobreza, implicaban hacer esfuerzos por parte de todas las naciones para afrontar esa dificultad, pues, ¿no? Y todo lo que fuera la exclusión social, las diferentes maneras de cómo hay grupos humanos que están separados de lo que es la vida de las naciones, pudieran ser integradas. Veinte años después de la conferencia de Río, en la agenda de Río, Río más 20, en Albor, se planteó la necesidad de poder abordar esa escala del desarrollo sostenible en ámbitos intraurbanos o en ámbitos intranacionales. ¿Y por qué eso? Porque la evaluación de los objetivos de desarrollo del milenio, que era una duración de 15 años, para muchos países se convirtió en un panfleto, en una manera de pronto y indicar los grandes avances que podía tener un país, pero las realidades, las asimetrías que había dentro de un territorio eran muy notables, ¿no? Entonces se desdibujó un poco esas intenciones, y creo que muchos de los ciudadanos también vieron cómo de pronto y los gobiernos utilizaban algo de las estadísticas de los logros del milenio como una propaganda, ¿no? Como una propaganda nacional. Entonces se planteó la necesidad de poder abordar a una escala mucho más local, mucho más particular, esas asimetrías que dentro de los territorios se dieran dentro de los indicadores de desarrollo sostenible. Y de hecho se plantearon un primer grupo de indicadores ya internacionales. Los indicadores habían tenido diferentes evoluciones, pero se plantearon 10 indicadores de desarrollo sostenible que ya incluso iban a nivel urbano. Ya para el 2016, en septiembre del 2015, se estrenó una agenda mundial en la cual se establecía, digamos, la guía, un checklist de aspectos que debían considerarse para efectos de planificación urbana y territorial. Y eso fue a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Son 17 objetivos, comparados con los 8 que tenía los objetivos del milenio, pues son bastantes, ¿no? Pero lo interesante de los objetivos de desarrollo sostenible
es que incorpora un concepto no solo o no tanto de poder salir de la pobreza, sino de avanzar hacia el futuro, de tener una concepción y una sensación de vida próspera. No solamente necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, tenemos que evolucionar hacia adelante. Y esa es la característica que marca esta diferencia entre los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del milenio. Y que de alguna forma va a ir marcando la diferencia en las políticas nacionales. De hecho, ahí tienen los 17 objetivos. Estos objetivos fueron asumidos por todas las naciones, incluyendo Argentina, como guía para todas las políticas públicas y a todas las escalas, ¿no? Desde la nación hasta cada uno de los municipios o de los partidos de la ciudad, ¿no? Y dentro de esos diferentes objetivos, que van desde aspectos de salud, de pobreza, de economía, de relaciones internacionales, de protección del medio ambiente, hay un objetivo en particular que es el objetivo número 11, que es hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Hay una serie de aspectos específicos de los objetivos del objetivo número 11, como están indicados allí, que tienen que ver con las viviendas, con las comunidades vulnerables, con las comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, las personas con discapacidad, la participación de las personas que viven en periferia, ¿no? Como el patrimonio natural o cultural, patrimonio ambiental debe ser una base para el desarrollo, como las comunidades deben ser capaces de poder no solo estar preparadas para poder resistir desastres naturales o desastres sociales, económicos, políticos, ¿no? Sino también poderse recuperar con facilidad. Y ahí pasó al castellano el concepto de resiliencia. La resiliencia en inglés es resistencia, pero para nuestra lengua la resiliencia es la capacidad para recuperarse ante una contingencia fuerte. Y creo que eso es incluso un concepto nuevo que nos afecta a cada uno en nuestra vida, pues, que tengamos la capacidad de poder salir adelante, ¿no? A pesar de que haya una catástrofe personal o familiar, ¿no? Otro elemento, lo que tiene que ver con el espacio público, ¿no? Hasta ahora o hasta ese momento la arquitectura se había estado haciendo mucho énfasis en sí, en lo edificado, en el volumen, en la masa, ¿no? Y considerar que la necesidad de la cohesión social se tiene que dar a través del espacio público, es ya un objeto central de la arquitectura y obviamente de la ciudad. Entonces, estos son conceptos muy interesantes que de alguna forma u otra, para quienes ahora trabajamos en proyectos urbanísticos, o en el caso de ustedes incluso, los que trabajan con proyectos de diseño, que hace tenerlo como su lista de chequeo. Mi proyecto cumple con esto, mi proyecto cumple con esto, mi proyecto cumple con esto. Es decir, es lo que se maneja como, digamos, el estado del arte de lo deseable. Así que entonces se ha ido haciendo un cambio, de un cambio de paradigma, de solamente la superación de la pobreza a lo que es tener comunidades prósperas, de la cual la gente siente que las cosas están mejorando. Es fundamental para el espíritu humano sentir que hay un avance, que hay una mejora. No solamente que ya cubrí lo que yo tenía, no, es que estamos mejorando, estamos mejorando. Y el concepto de prosperidad se plantea desde las Naciones Unidas a través de lo que se llama la Iniciativa de Prosperidad Urbana, que tiene una serie de dimensiones. Tiene una dimensión de productividad, no se alcanza a ver muy bien por la distancia, de productividad, tiene una dimensión de infraestructura de la ciudad, tiene una dimensión de la calidad de vida, tiene una de equidad de la inclusión social, tiene una dimensión de la sostenibilidad y tiene una dimensión general de gobernanza y de manejo de la ciudad y de participación de la gente. Y como dice ella la cita, la prosperidad es una construcción social que es consciente y deliberada, no es casual, eso hay que trabajarla como tal. Y que tiene que ver con las políticas claras y con un desarrollo armónico equilibrado en una ciudad, en un ambiente justo y equitativo. No tiene mucho sentido que en un país, una región o una ciudad aceptemos de manera fatalista que haya áreas ganadoras y áreas perdedoras, ¿no? Y bueno, ¿no? Estos están condenados a ser un área perdedora y están destinados a ser líderes. Hay que buscar la manera de poder lograr esos equilibrios, porque en cada una de las áreas hay comunidades que tienen necesidades de mejorar la calidad de vida. Como ven, entonces ese concepto de prosperidad, más allá que es la forma urbana, que es muy importante,
la forma de la ciudad, la conformación de las barriadas, de las maneras de los canales de movilidad. Más allá de eso, es un problema multidimensional y las implicaciones que puede tener la forma urbana, incluso la forma arquitectónica, tiene implicaciones en esas otras dimensiones, ¿no? Otro elemento importante es que justamente el hecho de que las ciudades, la mayor parte de la población se venga a las ciudades porque la calidad de vida es mejor, el acceso a los servicios es mejor. El problema está en que, bueno, el campo se va desatendiendo y el campo es el que produce buena parte de los alimentos. Entonces, también hay un cambio de paradigma en el sentido de que empieza a no tener mucho sentido el imaginarse un campesino ignorante, pobre, que se levanta a la hora que se despiertan los gallos y que se duerme con el atardecer, cuando esa misma persona que está en el campo tiene su internet, puede estar haciendo una compra una compra-venta por comercio electrónico, puede tener su televisión satelital y todas sus necesidades personales y familiares son iguales que la persona de ciudad. Entonces, digamos, esa segmentación o esa marginación que pudiera haber entre el hombre del campo y la ciudad se debilita. Ya no se puede trabajar con expectativas distintas para uno o para el otro. En función de eso, entonces, se planteó lo que se ha denominado como la nueva agenda urbana. Esta nueva agenda urbana tuvo su presentación pública el año pasado, allá en Ecuador, y hay varios aspectos que son importantes considerarlos para eso, ¿no? Primero, la definición de ciudad, ¿no? Y que la ciudad debe tener una serie de características que están indicadas en esos 6 elementos que están allí. Sostenibilidad, el hecho de que existan posibilidades de continuidad, tanto en lo económico, lo ambiental, como en lo social. Compacta, el hecho de que poder integrar mejor las comunidades en ciudades en las cuales se utilicen los usos mixtos. Ya tener ciudades que estén divididas funcionalmente, los barrios residenciales donde la gente duerme y que en la mañana toma el transporte público y abandona todas esas áreas que tienen todas las infraestructuras y que están durante el día desocupadas. Y luego en la noche, tus áreas de trabajo, salen de esa área de trabajo a través de redes de transporte, 2 horas de transporte, y luego todas esas áreas que tienen espacios equipados, mobiliario, infraestructura, pues quedan desocupados. Entonces es un poco irracional e ilógico. Y la posibilidad de poder compartir a través de una ciudad compacta ambos tipos de usos es necesario desde el punto de vista de optimizar las posibilidades, y además que genera mayor oportunidades de integración social, ¿no? El concepto de la seguridad, que la seguridad implica una consolidación en lo familiar, en lo personal, en lo comunitario, en lo social, más allá que los riesgos que pueda haber por los problemas de delincuencia o los problemas de inestabilidad laboral, ¿no? La resiliencia, de la cual ya hablamos, el hecho de que una ciudad sea capaz de poder superar sus dificultades, ¿no? Con relativa facilidad, ¿no? Y las comunidades también puedan participar de manera activa en eso. Por eso el concepto de participación, no solo que las comunidades conozcan sobre las diferentes políticas o acciones que se hacen en su comunidad, sino que ellos tengan los canales para poder participar. Y esto tiene que ver con la inclusión. No es suficiente, no es solamente participativo el hecho de que la gente tenga los canales. Hay que facilitar el acceso a estos canales. Y esa es parte de la idea de la accesibilidad. La accesibilidad es no solo, bueno, tú tienes derecho al voto, no, yo tengo que facilitarte las posibilidades de poder votar. Yo tengo derecho a los servicios, muy bien, pero yo tengo que darte las maneras para que tú poder gozar de ese derecho. Mientras tanto, pues no estamos haciendo nada. Entonces, esos conceptos se manejan ya en la actualidad, bajo estos modelos, bajo la idea de la localización, porque, digamos, y esto afecta a todas las profesiones, no tanto nosotros los arquitectos que ya trabajamos en localización, sino los economistas, los sociólogos, ¿no? Tienen que visualizar la estadística ya asociada a un territorio y a una realidad territorial particular. Por eso es que es la localización de la información.
voy a ver de qué manera entonces esto está afectando la praxis desde el punto de vista de la planificación, ¿no? Brevemente aquí verán un cuadro de cómo ha sido la evolución de la tecnología, tanto de los datos, de las técnicas y dentro de este esquema los sistemas de información geográficos, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes, bueno, tendrá la evolución de los últimos años, pero ha habido diferentes hitos importantes en esta evolución. La aparición de los sistemas de información gráficos forma parte de esos hitos, ¿no? A principios de los años 70, ¿no? El hecho de manejar los modelos de los sistemas ambientales como tal. Había un libro de Maya Mahar que se llama Design with Nature. Es un libro emblemático que fue de finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, cosas pues, más recientes como ustedes conocen, como la aparición del internet, como la aparición de los mapas por internet, que ustedes ya ahora tienen sus teléfonos, que son los teléfonos inteligentes, ¿no? El hecho de etiquetar localizaciones para diferentes tipos de actividades. Y bueno, ya refiriendo específicamente dentro de los GIS, en esta evolución, en nuestro caso particular, en la experiencia que hemos tenido allá, nosotros comenzamos desde los años 70, yo estaba recién empezando en mi facultad, con manejo de sistema de información geográfico, justamente a través de unas aplicaciones de Recon Grid. Durante los años 80, lo que algunos de ustedes a través de su computadora conocerán las consolas, ¿no? Y los campos de texto. Bueno, uno trabajaba esas primeras localizaciones con modos de texto en una aplicación llamada Arquinfo, una aplicación muy dura, pero que tenía mucha potencia. Ya en los años 90 tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con aplicaciones de catastro y planificación, y que esa experiencia luego se llevaron a Colombia, y fue el catastro de Bogotá a mediados de los años 90 uno de los primeros elementos emblemáticos. Luego se empezó a trabajar, y estoy haciendo esta semblanza porque, digamos, en esta historia, ha sido la historia, creo que ha sido común en todos los países, también aquí en Argentina, y compartiendo con otros compañeros de otros países, más o menos ha sido lo mismo, ¿no? O sea, trabajando luego con aplicaciones de análisis en 3D, luego con los mapas web, hacia el año 2005, eso es ArcMS, más recientemente el LIDAR, estamos ahí en 2013. El LIDAR son tecnologías para hacer levantamientos tridimensionales a través del láser, y en la actualidad, bueno, utiliza todas las herramientas de nube. Ahí estamos en 2016, son herramientas en ArcGIS Online, ¿no? Y es porque de alguna forma estas herramientas han obedecido diferentes tendencias que se han dado al siglo XX, ¿no? Una de las tendencias ha sido el manejo de no considerar los límites territoriales en función de los límites políticos, sino también considerar los límites ambientales. Y el elemento agua es un elemento definitorio no solo de la flora, de la lluvia, de la fauna, sino también del componente humano. Entonces, se ha ido evolucionando hacia conceptos de ecorregiones, de distritos de riego, de bioregiones, incluso hasta el concepto de cuencas sociales, de qué forma una comunidad comparte diferentes recursos naturales, que todos ellos están asociados al agua, ¿no? Más allá que una cuenca una hidrográfica, en la cual todos los cursos de agua concurren a un curso, más allá de la cuenca hidrológica, en el cual los diferentes ambientales, diferentes elementos de agua, ya sean subyacentes en el subsuelo o en el ambiente, en el espacio aéreo, más allá de eso, hay relaciones humanas que se hacen a través del desarrollo del agua, y eso son las cuencas sociales. El otro concepto es el desarrollo endógeno, es decir, aprovechar las fortalezas de las comunidades para poderse impulsar. Dos modalidades básicamente. Una de ellas son a través de la incentivos a la innovación, al emprendimiento. Estos son modelos, por ejemplo, en Colombia se ha manejado el emprendimiento de esa forma. Otros modelos, más bien modelos centralistas, de presencia del Estado, imponerse como mecanismo para buscar propiedad social y desarrollo social. En otros países, como el caso de Venezuela, se ha hecho así. Los elementos de geodiseño, de qué manera la arquitectura va obedeciendo directamente a elementos de paisaje, y no solo
superando todavía muchas de las visiones decimonónicas o renacentistas de la arquitectura, de simplemente perspectivas simétricas o de preciosismo formal, sino de qué manera es un retrato de lo que son las variables ambientales. La competitividad regional, eso es unos proyectos de desarrollo urbano en zonas en las cuales se quiere impulsar de que en diferentes comunidades pudiera haber proyectos que pudieran ser complementarios, ¿no? De hecho, en la cohesión territorial está la necesidad de poder establecer cadenas productivas. De qué forma una comunidad produce unas cosas y otras va ayudando a que esos productos puedan ser comercializados o transformados. Y los conceptos de resiliencia y participación, esto es desarrollo de comunidades en el oeste de la ciudad de Caracas, y de qué forma se va generando y aglutinando las comunidades para poder dar lo que se llama el empoderamiento. El empoderamiento, que es un concepto que está orientado hacia tratar de incluir a la gente que más ha estado ajena a lo que es la gestión del país, entonces pueda estar de manera activa participando, ¿no? Bueno, algunos retos de la agenda urbana que fueron presentados en Hábitat en Ecuador el año pasado, en el 2016, y en el cual hay, bueno, diferentes elementos. Básicamente uno de los elementos es el que tiene que ver con el ranqueo de las ciudades, de qué forma uno pudiera tener como indicadores de cuál es el nivel de desarrollo que tiene Buenos Aires, o cuál es el desarrollo que tiene la ciudad área metropolitana, o Cava, o un sector en particular, Belgrano, cuál es el nivel de desarrollo, de prosperidad que tiene. Entonces se plantea una metodología, y todas esas metodologías tienen que ver fundamentalmente con el manejo análisis espacial, y por eso es que en la nueva agenda se plantea la necesidad de que exista los sistemas de información geográfica como plataforma de análisis, y toda esa información tenga que ser o pueda ser referenciada, porque no solo es el fenómeno local de lo que ocurre en un área determinada, sino de qué manera interactúa con otras áreas cercanas, ¿no? En el lámina muestro algunos indicadores, entonces esto es muy pequeño, pero para que vean las dimensiones: dimensión productividad, dimensión equidad, dimensión infraestructura, dimensión calidad de vida. Pero entonces, como la prosperidad se puede analizar, por ejemplo, un indicador como lo que es la tasa de desempleo asociada a lo que puede ser, en el caso de infraestructura, la conectividad de las vías, de qué manera una comunidad puede estar desplazándose de una comunidad a otra, ¿no? Son elementos que le dan o que puede estar asociado, por ejemplo, con la alfabetización, o que pueda estar asociado con proporción de áreas protegidas, ¿no? Y digamos, en esa serie de indicadores hay básicamente varios grupos de índices. Hay unos índices básicos que son a nivel mundial, que permiten comparar una ciudad con respecto a otra. Hay índices extendidos que se hacen dentro de los países asociados a su realidad, y hay uno contextual que es dentro de las ciudades, dentro de las áreas, ¿no? Entonces, permite como comparar cómo está una ciudad respecto a otra. Por ejemplo, aquí en el caso de Colombia, se ve que Bogotá tiene un índice de 59 sobre 100, que de acuerdo a esta escala, bueno, es un índice que es moderadamente sólido, pues, ¿no? Mientras que si vamos a una ciudad de la zona de donde está la guerrilla durante muchos años, que es Quibdó, vemos que es un sitio que es bastante débil. Entonces, permite no solamente tener un retrato comprensivo de cómo es la situación de una ciudad, sino también servir como herramienta de monitoreo, de ver de qué manera las políticas públicas van logrando avances. Y es porque el monitoreo no es algo que lo hace el gobierno, lo hacen las comunidades. La gente pueda de manera patente poder evaluar eso. Caso de México también, se ha ido haciendo ese tipo de evaluaciones a niveles de los municipios. Incluso se ha planteado metodologías calculando el CPI, o índice de prosperidad urbana, City Prosperity Index, como el primer retrato, y luego poder desarrollar lo que es análisis de tendencias, cuáles son los escenarios de desarrollo, y finalmente poder plantear lo que son los proyectos específicos, ¿no? Esta experiencia en Querétaro es una experiencia que está en pleno desarrollo y que es interesante que de pronto ustedes tengan la posibilidad de poder darle seguimiento, ¿no?
Obviamente el monitoreo se tiene que hacer, es una cuestión que debe ser tanto por parte de los mismos funcionarios como también por parte de las comunidades, ¿no? Tecnologías como ArcGIS Online permiten hacer esto. Esto es una plataforma para monitoreo de objetivos de desarrollo sostenible que se hizo hace un par de años en una región occidental de Venezuela, ¿no? Y no solamente el monitoreo se debe hacer dentro de los países, sino se puede hacer en regiones entre países, porque si vamos a lo que son las ecorregiones o las bioregiones o las cuencas sociales, hay regiones que tienen que ver mucho más con la frontera de otro país que con el mismo país. Entonces, por ejemplo, en este otro estudio se trabajó con la frontera colombo-venezolana, que comparte etnias y culturas y música muy similar, y de qué forma, tanto en la escala territorial general, como en la escala subregional, como en la escala local de ciudades, se pueden evaluar esos diferentes indicadores. Y uno puede tener gráficos multidimensionales en el cual se puede confrontar cómo está el ranqueo de una ciudad respecto a la otra, ¿no? Entre países. Y eso me parece interesante porque, insisto, porque tiene que ver más con nuestro mundo globalizado, ¿no? Obviamente, aparte de esta iniciativa de prosperidad urbana, se están llevando iniciativas de otro carácter, por ejemplo, lo que son las de cambio climático, las de las ciudades resilientes. Todas estas tienen metodologías específicas que son complementarias y que, bueno, les invito a poder indagar e investigar sobre estos temas, ¿no? En el caso de América, tenemos un par de docenas de ciudades que están aplicando estas metodologías. Buenos Aires también lo está asumiendo. Aquí se está trabajando dentro del Plan Nacional de Hábitat parte de esos indicadores, así como el concepto de país digital, poder integrar todas estas tecnologías al manejo de la información, y de ahí el emprendimiento como otra base del desarrollo local, ¿no? Así que les invito a investigar sobre estos temas y que los tengan muy presentes, no solamente los funcionarios en sus ámbitos de trabajo, sino también los estudiantes y los arquitectos, porque todo esto nos da idea de cuáles realmente las demandas que nuestro edificio, más allá que las necesidades que tenga el promotor o nuestro cliente, digamos, puede tener realmente toda la ciudad a la cual estamos sirviendo. Pensamiento final de Roger Tomlinson. Él fue el padre creador de los sistemas de información geográficos, fallecido hace un par de años, y es porque él en una entrevista en el 2009 comentaba cómo todos estos problemas de sobrepoblación, escasez de alimentos, reducción de la agroproducción, el cambio climático adverso, los problemas de pobreza, están relacionados con la relación entre la naturaleza y el hombre, pues. Y de alguna forma todos tenemos que tener una visión diferente de la geografía, que hasta ahora pues, bueno, había sido como una materia un poco relegada para muchos, pero ya como todos vivimos con la geografía, con sus teléfonos, cuando localizan una dirección, cuando van a algún lugar determinado, ¿no? Bueno, muchas gracias por la... Muchas gracias.